Fue el año 1863 en Estados Unidos, en plena guerra civil. Entre los varios temas, las varias peleas entre los estados del norte y los del sur, uno de los temas más importantes fue el de los esclavos. Uno de los capítulos más oscuros y horrorosos realmente en la historia humana, en la que gente, principalmente europeos, secuestraron, transportaron y esclavizaron a millones de africanos. Imagínate siendo uno de estos esclavos, naciendo allí en Estados Unidos. La única realidad que habrías conocido es la de saber que este amo le tengo que seguir, le tengo que obedecer lo que él diga. Tengo que cumplir. Yo no tengo autonomía, yo no tengo derechos, yo no soy mi propio amo. Pero imagínate que llega la fecha del 1 de enero de 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln emite la famosa Proclamación de Emancipación. Y según esta proclamación, todos los esclavos del sur, si podían nada más llegar a los estados del norte, serían libres. Libres. Es decir, que ya no hubo ninguna ley diciendo que si alguien encuentra un esclavo que le tiene que devolver a su amo. Son libres. Ahora, no sé si esto ocurrió, pero imagínate un esclavo que vivía muy cerca de la frontera y que él consiguió cruzar la frontera. En ese momento, en el momento en el que cruza la frontera, su amo ya no es su amo. Él es libre. Puede mirar hacia atrás, a lo mejor, y ver a su amo. Y aquí en la cabeza, legalmente, él sabe, tú ya no eres mi amo. Pero es la única realidad que ese esclavo había conocido. Me imagino que sería muy fácil seguir pensando que aquella persona era su amo, que le tenía que obedecer. Legalmente su poder está roto, pero a nivel práctico, ese ahora ex esclavo no sabe ninguna otra realidad. Nunca ha tomado sus propias decisiones, nunca ha decidido qué va a comer, cuándo se va a acostar, nunca ha conocido los gozos de la vida, irse de vacaciones, tener una familia libre, ganar dinero. Amigo, hermano, esta mañana en Cristo, la única realidad que tú has conocido, la de ser esclavo del pecado, en Cristo, esa realidad está rota, ya no existe. Tú tienes libertad en Cristo. Lo que pasa es que muchas veces es la única realidad que tú y yo conocemos. La única realidad que conocemos es la del pecado, la de ser egoísta, la de amar a mí mismo.
Amigo, no tiene que ser así. No debería ser así. Y si estás en Cristo, no es así. Si todavía no estás ahí, por favor, abrid vuestras Biblias a Romanos capítulo 6. Esta prédica se basa en la segunda lectura de la epístola. Estamos estudiando el libro de Romanos y hasta aquí hemos visto dos verdades de suma importancia. Vimos en los primeros 3 capítulos que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no quiere decir que absolutamente cada decisión que tomamos sea mala o la peor. No quiere decir que todos queremos asesinar a nuestro vecino. No quiere decir que todos somos adúlteros o que cada palabra que decimos es una mentira. No queremos decir eso, sino que a nivel más profundo de nuestros corazones somos egoístas. Y ese egoísmo se manifiesta en muchas maneras. Más en algunos que en otros. Pero está allí. El veneno está allí. Sea mucho o poco, nos va a matar. La segunda verdad importante que vimos es que Cristo cargó con nuestro pecado y de manera escandalosa nos ofrece perdón. No hay absolutamente nada que tenemos que hacer para disfrutar del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada que podemos hacer para conseguir el perdón de Dios. Nuestro pecado es demasiado grande. Nadie tiene el poder sobre la muerte, que fue nuestra situación. Hoy vamos a ver otra verdad sumamente importante. Y es esta. Amigo, Dios no solo te quiere perdonar, te quiere cambiar. El mismo amor de Dios que te perdona es el amor que te cambia. El cambio que Dios quiere realizar en tu vida sale de su corazón de amor. Antes de entrar en el texto, una pregunta para los padres, ¿vale? ¿Qué es el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que más disfrutamos como padres? El mayor don que yo puedo dar a mis hijos es mí mismo. Dar de mí mismo por el bien de mis hijos. Enseñarles cómo vivir. Enseñarles lo que sé. Para que ellos sean como yo. Es el mejor don que les puedo dar. El mayor don que Dios nos puede dar es hacernos como Él. Es lo que Dios quiere. O sea, piénsalo. Piénsalo. Piensa en Dios. Piensa en quién es. Piensa en su amor. Piensa en su verdad, en su justicia, en su gozo. Piensa en Dios. Y este mismo Dios está diciendo, yo quiero que tú seas como yo. O sea, nunca vamos a ser Dios. Pero Dios quiere hacernos como Él. Que tú y yo podemos amar. Que tú y yo podemos tener gozo y paz.
Es lo que vamos a ver esta mañana. Estamos en Romanos 6. Vamos a empezar en versículo 1. Y vamos a ver lo que podría ser la lógica de seguir pecando. La lógica de seguir pecando. Bueno, vamos a ver primero el capítulo 5, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20 dice, la ley pues se introdujo para que el pecado creciese, y fijaos lo que dice aquí. Pero cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Es decir, cuanto más pecamos, más gracia nos da Dios. Tenemos una broma en Estados Unidos porque allí las empresas les encanta dar ofertas a los clientes, ¿no? Si gastas 10 euros, ahorras 10%. Si gastas 20 euros, ahorras 20%, ¿no? Y siempre es la broma si podemos gastar tanto que nos sale gratis. Es la misma como lógica aquí, pues Dios, si abunde el pecado, sobreabunda la gracia, pues seguimos pecando, ¿no? Es la lógica de seguir pecando. Obviamente esto no es una pregunta real. Pablo quiere avanzar el argumento. Pero ¿a dónde va con esto? ¿Dónde va Pablo con esto? Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos hace, cuando Él nos invita a formar parte de su familia, no solamente nos perdona, ¿vale? Esto es muy importante. Dios te perdona, y eso es una gran verdad. Que Dios, digamos, a nivel legal, dice que eres inocente. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, saber que eres culpable y ser librado de la culpa. O sea, qué alivio. Pero si Dios no te cambia, vas a acabar en la misma situación. Y Dios no quiere solamente perdonarnos, Él quiere cambiarnos. La salvación no es una tarjeta queda libre de la cárcel, de Monopoly. Es mucho más que eso. Dios te ama demasiado para dejarte seguir siendo como eras. Vamos a avanzar en el versículo 2 y vamos a ver que somos libres del pecado. Quiero ver el qué y el cómo. El qué y el cómo. ¿Podemos seguir o seguiremos pecando? Versículo 1, para que la gracia crezca. De ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Bueno, como voy diciendo, la salvación no solo es el perdón, sino también el cambio. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos cuando no se portan bien? Queremos decirles solamente, vale, cariño, vale, ok, no pasa nada, te perdono. O queremos enseñarles, queremos cambiarles para que no sigan haciéndolo. Es lo que queremos hacer, ¿no? Es cambiarles, hacerles mejor. Hay dos muertes que tú y yo experimentamos en la salvación, ¿vale? Dos muertes, donde dice allí en el versículo 2, los que hemos muerto al pecado. Hay dos muertes. Morimos al poder del pecado. Al poder del pecado. Esto es lo que llamamos la justificación. ¿Vale? Si tú estás en Cristo, si eres un cristiano, has muerto al poder del pecado. El pecado ya no es tu dueño. Ya no es tu amo.
lo tienes que recibir, tienes que verlo, tienes que ver lo que Dios está diciendo aquí. Estamos muertos al pecado, pero hay otra muerte al pecado. No solamente al poder del pecado, sino de la presencia del pecado. Esto se llama la santificación o la regeneración. ¿Vale? Dios nos perdona y luego nos cambia. Pensad, por ejemplo, en cuando un rey, y sé que esto probablemente nunca ha pasado, pero podemos imaginar un rey que adopta a un niño de la calle, ¿no? El momento en el que el rey dice, tú eres mi hijo, la calle, la vida de la calle no ejerce ningún poder sobre ese niño. O sea, ya no tiene que robar de las tiendas para encontrar comida, ya no tiene que pelearse con otros niños, ya no tiene que vivir según las normas de la calle. En el momento en el que el rey dice, tú eres mío, la vida de la calle pierde su control, pierde el poder sobre ese niño, pero la vida de la calle sigue dentro del corazón de ese niño. Es la única realidad que ha conocido. Pero el rey, si es un buen rey, ama a este niño tanto que no solamente quiere decir legalmente tú eres mi hijo, sino que ahora te quiero enseñar cómo vivir como yo. Quiero darte mi alma, quién soy como rey. Tú eres mi hijo, quiero que vivas como yo. Y ese es el regalo que Dios nos da en la salvación, no solamente para perdonarnos, sino para cambiarnos. Es la obra de Dios en ti. Ahora, yo me imagino que si tú eres como yo, estás pensando ya, pero Andrés, yo soy cristiano y sigo pecando. ¿Esto qué quiere decir para mí? Soy cristiano y sé que muchos pelean con esto. Hay una diferencia importante entre pecar y vivir bajo el dominio del pecado. ¿Vale? Hay mucha diferencia entre pecar y vivir bajo el dominio del pecado. ¿Ves allí en el versículo 2? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bajamos al versículo 12. Por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal. Versículo 14. Porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros. ¿Veis estas palabras? Vivir en el pecado. El pecado reina. Estamos bajo el dominio del pecado. Si este es tu testimonio, que tú eres realmente esclavo del pecado, si reina sobre ti, si tiene dominio sobre ti, si vives en el pecado, eso significa que no estás en Cristo, no has sido librado del pecado. Pero, si dices, sí, es cierto que peco, pero yo estoy avanzando en mi andar espiritual. Mira, Dios sabe que vamos a seguir pecando, ¿vale? La oración que Jesús nos dio como sus seguidores. En esa oración tenemos la frase, perdónanos nuestras deudas. Cada día oramos esto. 1 de Juan 2
Si decimos que no pecamos, hacemos de él mentiroso. Cuando pecamos, eso es lo que da por sentado el autor de 1 de Juan. Vamos a seguir pecando. Eso no significa que no somos cristianos. La pregunta que deberíamos plantearnos es si estamos avanzando en nuestra santificación. Sí, está obvio que no somos lo que vamos a ser algún día en la gloria. Es obvio que no somos lo que deberíamos ser en esta vida, pero todos deberíamos poder decir, gracias a Dios, no soy lo que era. Que Dios me ha cambiado. Puedo ver progreso, cambio. Yo puedo ver más de Dios en mi vida. Entonces, eso es la diferencia. Vives bajo el dominio del pecado, reina el pecado en tu vida, vives en el pecado o ves fruto en tu vida. Estás avanzando lentamente, vale. Pero si estás avanzando, ¿cuál es la orientación fundamental de tu vida? En tu peregrinaje, ¿vas hacia Babilonia o vas hacia la nueva Jerusalén? ¿A dónde vas en la orientación fundamental de tu vida? Eso es el qué, que somos libres del pecado. Pero ahora el cómo. Ahora el cómo en los versículos 3 y 5, y no los voy a volver a leer. ¿Cómo es que estamos libres del pecado? Hemos visto que es el hecho, vale. Estamos libres, genial. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Esta es la gran verdad, el gran misterio, la gran gracia que muchas veces no lo tomamos lo suficientemente serio. No nos deja asombrar la verdad. Yo esta mañana estaba con mi mujer en el salón antes de despertarse los niños. Y estaba con ella, le estaba dando un abrazo y le dije, contigo estoy tan feliz. O sea, no diciendo ni una sola palabra, sino poder estar unido con mi mujer. No quiero nada más, o sea, solo quiero estar con ella. El matrimonio es la ilustración que Dios nos da para transmitir lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere estar más cerca de ti que tu propio marido, que tu propia mujer. Él quiere estar más cerca de ti que tu cabeza con tu cuerpo. Y no estamos hablando de una persona, de un humano, de un ángel, de un perro. Estamos hablando del creador del universo, el infinito, el eterno. Dios Todopoderoso quiere estar así unido con nosotros. ¿Cómo somos libres del pecado? Porque Dios se une con nosotros. Él nos llena con su amor. Y cuando nos llena con su presencia, se expulsa el pecado. El versículo 3. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte?
estamos identificados con la muerte y la resurrección de Cristo. Mira, tengo unos apuntes aquí que quería decir, pero por ahora los voy a pasar. Quiero hablar de otra cosa. Amigos, hermanos, demasiado a menudo tú y yo buscamos unirnos con cosas que no sean Dios. ¿Vale? Yo estoy hablando a mí mismo. Muchas veces buscamos unirnos con cosas que no sean Dios. Queremos unirnos con el deporte. Encontrar el gozo, felicidad, nuestra razón de ser en el fútbol, o en el gimnasio, o en tener el cuerpo perfecto. O intentamos unirnos con razones humanas, ¿no? Si yo puedo tener a esta mujer, a este hombre, a esta amiga, si yo puedo conseguir este puesto en este trabajo, y ponemos nuestro gozo y nuestro valor en cosas que no sean Dios. Muchas veces lo hacemos con el placer o con algún hobby que tenemos. Amigos, la Biblia tiene un aviso muy importante. Esto es, Dios nos hizo así. Lo voy a leer. Dios nos hizo así. Fijaos en lo que dice la Biblia. Esto es sumamente importante. Este versículo tiene la capacidad de cambiarte la vida, de cambiar cómo ves la realidad y este mundo. Yo podría ir a un par de salmos aquí, pero yo voy a ir a Salmo 135 por si lo quieres leer después. Fijaos en lo que dice Salmo 135. Yo voy a empezar leyendo en el versículo 15. Salmo 135, 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Hoy día estaríamos hablando de la moda, del fútbol, de dinero, de los ídolos que tenemos en el mundo actual. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Amigos, el fútbol no habla. El dinero no ve. Esa relación que tanto quieres no oye. Versículo 18. Debería cambiarte la vida, amigo. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Somos lo que adoramos. Si tú buscas el placer, tú te vas a convertir en eso. Si buscas el dinero, te vas a convertir en eso. La Biblia tiene una palabra para eso. ¿Qué es lo que resulta cuando queremos unirnos con algo que no habla, que no ve, que no oye, algo que no sea Dios? ¿Cómo se llama eso? Cuando al final nos convertimos en eso. La palabra que la Biblia usa para eso es el infierno.
amigo, todos vamos a buscar unirnos con algo en esta vida. Hoy día todos entramos aquí buscando unirnos con algo, todos. Y cuando salimos de aquí, todos vamos a seguir buscando unirnos con algo hasta el día que morimos. La única pregunta es, ¿con qué? O mejor dicho, ¿con quién? La gran tragedia del pecado, la gran tragedia es en lugar de abrirnos hacia Dios y abrirnos hacia el amigo y así poder abrazarnos a absolutamente todo, nos giramos hacia adentro y solo abrimos para nosotros mismos y así perdemos absolutamente todo. Solo hay dos caminos, la muerte y la vida. Y Dios nos está ofreciendo vida. No solo perdón, sino una nueva vida. Lo que pasa es que tú y yo, como esclavos de toda la vida, cruzamos la frontera, miramos hacia atrás y seguimos pensando que el antiguo amo reina sobre nosotros, que estamos bajo su dominio. Amigo, Dios te ha librado del poder del pecado. No tienes que pecar. No tienes que vivir en el infierno que todos creamos para nosotros mismos. Eres libre. Volviendo a Romanos 6, esta es la clave. Vamos a ver, salvo de una instancia no muy importante en el capítulo 3, la primera vez que Pablo en esta carta da un imperativo, un mandamiento, se encuentra en el versículo 11. Romanos 6, 11. La primera vez que Pablo dice, haz esto. Versículo 11. Así también vosotros, ahí está, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé lo que eres. Tú eres santo. Sé santo. Tú eres hijo de rey. Sé hijo de rey. Sé lo que eres. El rey ya te ha adoptado. Vive conforme a tu nueva realidad. Amigos, es muy fascinante. Id conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Es muy fascinante ver cómo Dios da sus mandamientos. Éxodo 20. No sé si los niños lo están estudiando hoy o no, pero Éxodo 20 es muy interesante. También podríamos ir a Mateo 28 cuando Dios da su mandamiento final a sus discípulos. Pero estamos en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Amigos, muchas veces pensamos, 10 mandamientos, Dios diciéndome qué tengo que hacer. No es eso, no es solo eso. No es solo eso, y es importante notar el orden. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Hermano,
Amigo, si estás en Cristo, esta es la primera palabra que Dios tiene para ti. Dios te ha sacado de la esclavitud. La primera palabra que Dios tiene para ti es Romanos 1 al 5. Estabas en Egipto, Romanos 1 al 3, y Dios te sacó de allí, Romanos 4 y 5. Y después de proclamarse nuestro Dios y nuestro Redentor, vienen en los versículos 2 en adelante los mandamientos. Consideraos muertos al pecado y vivos a Dios. Este es el gran regalo que Dios tiene para nosotros, no solo para perdonarnos, sino también para hacernos como Él. Amigo, a lo mejor sigues allí, en el otro lado de la frontera, esclavo de tu pecado. Y has escuchado rumores de gente que ha cruzado la frontera, que ha encontrado paz y libertad. Abraham Lincoln lo único que hizo fue proclamar libertad. Pero al llegar allí, los ex esclavos no tenían dinero, casa, no tenían futuro. Pero cuando Dios te proclama libre, te da para vivir, porque te hace parte de su familia. Amigo, hoy día puedes cruzar la frontera. Hoy día puedes ser libre del pecado. Hoy día tú puedes ser hijo del Rey. Y si ya has cruzado esa frontera, amigo, considérate libre del pecado. No tienes que pecar. No tienes que vivir en el pecado. Tú puedes vivir como Dios. Tú puedes experimentar paz, justicia y libertad. Vamos a orar. Dios, gracias una vez más por tu gracia, por tu amor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por salvarnos y gracias por cambiarnos. Señor, obra en nosotros para que estas verdades echen raíces en nuestros corazones. Señor, obra en nosotros y cámbianos. Te lo pedimos con gratitud y esperanza, porque te lo pedimos nuestro Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.